Buenos días, pues nos da mucho gusto estar aquí en este 18 Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Muchos de ustedes ya han estado participando en las reuniones previas a este seminario, dado que la idea de que este seminario sea cerrado y solamente haya dos ponencias magistrales es porque todos los ponentes ya han presentado sus trabajos previamente y principalmente lo que nos interesa es discutir el eje central de lo que es el proyecto en esta ocasión de cambios en el centro de gravedad mundial, flujos financieros y laborales y sistemas de pago. Como ustedes saben, el hecho es de que este sea el 18, es un seminario que inicia en 2001, justo cuando caen las Torres Gemelas, ¿verdad?, en este acto terrorista, pero que al mismo tiempo este acto está ligado con la caída de la bolsa, principalmente de las acciones de las principales empresas tecnológicas. Entonces, a raíz de ese hecho y sobre todo de que veníamos desde principios de los 90s viendo todos los cambios estructurales, todas las recurrentes crisis financieras que han tenido nuestros países desde la caída o del rompimiento de los acuerdos del sistema Bretton Woods, pues lo que hemos hecho es profundizar cada vez más lo que son los flujos financieros y cómo estos han ido cambiando junto con los actores financieros y actores económicos que están detrás. El tema en esta ocasión es muy interesante, sobre todo porque además cuando dice cambios en el centro de gravedad mundial, hay un cambio en el eje norte-sur, donde los países emergentes están cobrando una fuerza inusitada, pero también hay zonas regionales o continentes que se ven afectados por esos flujos financieros de estos países emergentes. Entonces, la idea es que, les digo, están invitados a las conferencias magistrales, todo el público, y posteriormente únicamente nos vamos a quedar los participantes de este seminario, que en esta ocasión pues ya cumplimos 18 años, o sea, ya podemos votar, como quien dice. Pues le doy la palabra a la doctora Correa. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Es cierto, nosotras tres estamos muy orgullosas de haber llegado aquí al seminario 18 y no solo por llegar así, llegar por llegar como quien dice calentando la silla, sino porque en realidad el equipo de investigación ha crecido. Hemos logrado incorporar no solamente a muchos jóvenes, sino a muchos profesores también que se han encadenado a nuestros temas de investigación de una u de otra manera. Y quiero resaltar y subrayar muchísimo ese hecho, porque somos un equipo de investigación, es por lo que podemos avanzar y realmente llegar hasta aquí con conocimientos, con la generación de conocimientos pertinentes. De otra manera, si no somos grupo, si no somos equipo, no podríamos llegar a donde estamos. Eso se los quiero subrayar muchísimo, porque puede haber muchas diferencias académicas, teóricas, pequeños matices o grandes matices, pero lo más importante es el trabajo en equipo que hemos venido desarrollando nosotros y que espero que ustedes desarrollen en los siguientes años. Es la única manera de avanzar con conocimiento pertinente y es lo que la sociedad y la universidad nos está exigiendo ahora. Por otro lado, además de agradecer pues todo el apoyo de los becarios en esta ocasión, a los que les corresponda, también quiero agradecer a todos los nuevos jóvenes que se han incorporado de una o de otra manera, porque han depositado la confianza en este grupo de investigación, la confianza para formarse, para crecer, para ser buenos investigadores y buenos economistas.
¿Qué más tengo que agregar? Ah, sí, hoy va a haber lunch para los participantes. Sí, va a haber lunch. Y vamos a darle la palabra entonces a la maestra Patricia Rodríguez para que dé por inaugurado este seminario. Bueno, pues bienvenidos todos al seminario, al instituto, a la unidad de economía fiscal y financiera, pues a todo lo que implica año con año estar aquí juntos y dar algunas ideas y algunas discusiones, algunos avances de las investigaciones que estamos haciendo. Entonces, pues solamente me resta dar por inaugurado este seminario. Esperamos que todo el mundo participe, que todo el mundo esté muy contento y que el día de mañana también estén con nosotros y saquemos muchos resultados y muchas ideas de estos 2 días de trabajo. Entonces damos por inaugurado el 18 Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Bienvenidos. Bueno, empezamos casi. Ya. No. Pero está todavía aquí. ¿Qué no es cerrado? Yo no sé cómo pasarlo a la memoria. ¿Ves? Disco remoto. No la reconoce. Espérenme. Se llama así, correo presentes en el COFIN. ¿Sí? Ok. Espérame, déjame ahorita te lo. Cuando no quiere funcionar, no funciona. Ya.
presentaciones en algún lado o cada quien pasa con su computadora o cómo va a estar? Con la beca ya lo puedes ver. Gracias. De nada. Bueno, buenos días, vamos a empezar. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Económicas y de nuevo al Seminario de Economía Fiscal y Financiera en su emisión número 18. Vamos a iniciar esta mesa con el tema globalización y desglobalización, austeridad y crisis, que presenta la doctora Eugenia Correa. Eugenia Correa es doctora en Economía y profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ha recibido las distinciones James Street por la AFE, el Premio Universidad Nacional en Investigación Económica, el reconocimiento Maestro José Luis Ceseña. Es editor asociado de la revista Forum of Social Economics, fundadora e integrante del comité editorial de la revista Hola Financiera y miembro del comité editorial Panoeconomicus y del International Journal of Political Economy. Sus principales líneas de investigación incluyen desarrollo económico, economía financiera, economía institucional y economía feminista. Es autora de más de 50 artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras, así como de más de 90 capítulos del libro. Coordinadora de más de 30 libros, ha dirigido grupos de investigación y es tutora de los posgrados de Economía y de Ciencias de la Administración en la UNAM. La mecánica para la participación, como tenemos 3 ponentes y tenemos 1 hora y media, les voy a dar 20 minutos a cada una de las ponentes y posteriormente hacemos una ronda de preguntas e intervenciones de ustedes para que puedan expresar sus inquietudes y después damos unos minutos para que contesten. Cuando les queden 5 minutos a los expositores, les voy a mostrar la tarjetita de los 5 minutos y después les mostraré la tarjeta roja para que concluyan. Entonces, podemos empezar con la doctora Eugenia Correa. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Hilda. Estoy muy contenta de poder participar aquí y espero que, por favor, cuando me queden 5 minutos, es así para que cierre, ¿sí? Lo primero que quiero tocar, casi siempre es lo último, pero ahora va a ser lo primero, es en relación a Hola Financiera. Quiero decirles que nuestra revista Hola Financiera, que todos ustedes conocen y han hecho contribuciones a ella, ya está en línea, el número 29 en esta ocasión está pues muy ampliamente dedicado a América Latina y a México.
Creo que va a ser es un número interesante porque está pensando justamente en los temas del futuro de América Latina y del futuro de México. Entonces, espero que sea bien acogido por los lectores de Ola Financiera y bien recomendado para otros públicos. Además, quiero decirles que este año justamente se cumplen los 10 años de la nueva época de la revista Ola Financiera. Entonces, vamos a hacer unas jornadas de investigación, unas jornadas de difusión de Ola Financiera. Próximamente empezaremos en abril a trabajar, así que próximamente van a recibir todos los que están dentro del seminario las invitaciones correspondientes a las jornadas de Ola Financiera. Mi trabajo, como ya lo vieron, trata de discutir el tema de la globalización y de la desglobalización en las condiciones actuales de austeridad y crisis, de políticas de austeridad y crisis, tratando justamente de ver más que un proceso de desglobalización como podría… Favor de acercarse al micrófono. Alcancé a leer de aquí hasta allá, imagínense. Bueno, más que ver un proceso de globalización y desglobalización, lo que podemos observar con mucha claridad son nuevas tendencias a partir de la gran crisis financiera internacional en el comportamiento de los flujos crediticios y en el comportamiento de los flujos de inversión. Esto es sin duda muy importante, pero no necesariamente significa un proceso de desglobalización, pues como todos lo hemos sabido y lo podemos saber, justamente la gran financiarización de los últimos años requiere de una constante mercado en expansión y sobre todo de una profundización de los mercados y especialmente tanto de los mercados de mercancías como de la tierra y como de los mercados financieros. Entonces, más que desglobalización o proteccionismo, lo que estamos encontrando justamente es cambios en las tendencias en los flujos crediticios y en los flujos de inversión. De todas maneras, en este seminario pues seguramente vamos a ver qué tantos cambios hay en los flujos laborales, que también son muy importantes, ¿sí? Y que prosiguen y que van de la mano de los cambios en los flujos de capital y de inversión. En primer lugar, pues decíamos, el alcance y la profundización de la acumulación y especialmente de la acumulación financiera no puede compartimentar mercados. Justamente la gran expansión y profundidad de los mercados financieros es lo que impulsó la globalización y romper con nuevas barreras la movilidad de capitales en los grandes centros financieros, o mover o producir grandes barreras comerciales entre los mayores socios hoy en día, significaría definitivamente bloquear el proceso de acumulación financiera en el que está comprometido la economía mundial hoy en día. Se habla mucho del proceso de desfinanciarización en la literatura actual. Ese proceso de desfinanciarización, es decir, de recuperar las fórmulas de acumulación capitalista fuera de los ámbitos de los intereses financieros más concentrados, sigue siendo muy discutible a estas alturas de los cambios que ha habido en el capitalismo contemporáneo. Pero de todas maneras es un elemento a considerar que tanto desfinanciarización eventualmente podría alcanzarse en algunos espacios económicos o en algunas regiones del mundo actual.
Y la otra cosa que creo que estamos más bien observando son los cambios en los términos de la competencia, y que yo quisiera subrayar acá que no se trata solamente de una competencia transnacional y muy concentrada, sino también de una competencia transsectorial que se viene teniendo desde, yo diría, la década de los 60, pero que se ha agudizado a partir de las crisis y de la gran crisis financiera. Y por supuesto de una competencia financiera que nos quedó muy claro a partir de la crisis del 2008, cómo esa competencia financiera estaba concentrando más el capital y destruyendo algunos de los socios, algunos de los participantes dentro del mercado financiero, como fue el caso de Bear Stearns, Lehman Brothers y muchísimos otros en Alemania y en otras partes del mundo. Entonces, a la luz de estos componentes es que yo quisiera que vieran ustedes las gráficas que he traído ahora para empezar a reflexionar justamente sobre el tema de las nuevas tendencias de las nuevas tendencias en la Organización Financiera Mundial, si es que se puede llamar organización, en donde ya hemos visto que no hay necesariamente una autoridad reguladora mundial que pudiera estar frenando o controlando, poniendo barreras y poniendo barreras para circunscribir justamente la acción de este capital y de estos intereses financieros, sino todo lo contrario. Son las mismas corporaciones transnacionales financieras, la banca conglomerada transnacional, la que ha venido haciéndose de los elementos mínimos necesarios para la llamada autorregulación, que no es más que crear los espacios donde dirimir los conflictos a los que han llegado a partir justamente de las diferentes crisis financieras que se han expresado en las diferentes crisis financieras y que requieren de ser resueltos en alguna medida, por lo menos con algún grado de legitimidad entre estos grandes capitales. Entonces ahora vamos a ver, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, qué ha pasado con los activos financieros de dos grupos de países. Lo que hice fue pues acomodar dos grupos de países, vamos a decir el centro de la economía financiera que sufrió la gran crisis financiera del 2008, de la economía de los grandes capitales anglosajones y Alemania con Japón. ¿Qué ha sucedido con ellos? Y ahí podemos ver los activos, la declinación muy acelerada de los activos, de los activos bancarios, especialmente los de Reino Unido, ¿sí? Pero también podemos ver la declinación muy acelerada de los activos de Alemania, y los de Estados Unidos apenas si se mueven, vean, y mantienen la tendencia, el nivel que tenían en el año 2000, previos a la crisis, justamente debido a que el sistema financiero norteamericano está menos basado en la actividad de la banca y más basado en la actividad de los mercados financieros de otro tipo. Pero es muy claro en el caso de Reino Unido y en el caso de Alemania, que son los que tienen más soporte en banca universal. Okay. Sí. Y ahora quiero que vean este otro grupo de países que me pareció importante poner, que son Brasil, China, India y Rusia, los llamados BRIC. ¿Qué ha pasado con los activos bancarios en relación al producto? Y prácticamente todos ellos aumentaron de manera acelerada después de la crisis del 2008.
¿Sí voy bien? Sí. Después de la crisis del 2008, todos ellos aumentaron los activos bancarios. ¿Qué pasó con el crédito al sector privado en este centro financiero? El crédito al sector privado, aquí se puede ver, se desploma en el caso de Gran Bretaña, se desploma de Reino Unido, se desploma también en el caso de Alemania y apenas si se mantiene en los dos casos de Japón y de los Estados Unidos en alrededor del 170% del PIB. Esta es una cifra que quiero que guarden, rápida, es pequeñita, 170% del crédito al sector privado con respecto del PIB. El que se haya mantenido dentro de estos niveles, pues dentro del PIB y que haya caído aceleradamente en los otros países, sí nos está hablando de las tendencias que está produciendo la austeridad de manera diferenciada en cada uno de estos países, ¿sí? La austeridad en Gran Bretaña y en Alemania respecto de la austeridad que podemos estar viendo, aunque no ha crecido prácticamente el crédito, se mantiene en los mismos niveles del volumen del PIB. Recuerden ustedes que esta comparación es tramposita, ¿verdad? Porque tampoco el PIB ha crecido tampoco tanto, ¿sí? Entonces es un estancamiento más bien mutuo, tanto del producto como del propio crédito. Ahora vamos a ver qué pasa con el crédito al sector privado en el otro grupo de países que seleccioné, que son Brasil, China, India y Rusia. Y en esto sí podemos ver un crecimiento muy interesante del volumen de crédito, aunque se mantenía muy, muy bajo, ¿verdad? En Rusia, en la India y en Brasil, ¿sí? Pero de todas maneras, el más alto, de todas formas, apenas llega a menos del 50% el crédito al sector privado respecto del Producto Interno Bruto. También tienen que tomar en consideración que, además, a reserva de la India, donde sí ha estado creciendo el Producto Interno Bruto, Rusia y Brasil más bien han tendido a estar estancados. Es muy importante y muy significativo el caso de China. El caso de China, que inicia antes de la crisis más o menos con un crédito al sector privado de alrededor del 100% del producto y alcanza hasta el 140% cuando en el momento actual. Bueno, ni siquiera en el momento actual, hasta donde llegan las cifras, que es 2015. Esto es muy interesante porque está alcanzándose el volumen del crédito al sector privado que se mantiene actualmente en el mundo anglosajón o en los propios Estados Unidos y como habíamos visto previamente. Ahora vamos a ver los depósitos en el sistema financiero. Aquí estamos hablando de todo el sistema financiero, no solamente de la banca, sino de todo el sistema financiero. ¿Qué hice? Aquí está. Bueno, pues no viene. Los depósitos en el sistema financiero, como han crecido, no traje el cuadro de los países centrales, nada más traje el cuadro de los depósitos en el sistema financiero de los países del sur. Y es interesante ver cómo a partir de la crisis, otra vez de la crisis que está aquí en el 2008, empieza una tendencia al crecimiento muy acelerado, especialmente de Rusia, pero también de los otros países, aunque de todas formas los depósitos en el sistema financiero en ninguno de estos países alcanza cifras por arriba del 50-60% del PIB en todo el sistema financiero, lo cual nos está hablando de dos cuestiones fundamentales que todavía no están siendo tratadas estadísticamente en este trabajo, que es el papel de los centros offshore y el papel de la salida de capitales de los propios países
que sigue estando presente de los propios países emergentes hacia el mundo desarrollado. Ahora vamos a ver lo que es la rentabilidad sobre acciones de los bancos, de los grandes bancos de cada uno de estos países. Y vemos, pues sí, que en realidad la rentabilidad sobre activos se mantiene en renglones de alrededor del 10%, por arriba y por abajo, del 10% para estos países, cuando había tenido una tendencia promedio un poco por arriba, con excepción hecha, claro, de la crisis de Japón a principios del siglo. Y aquí tenemos el rendimiento sobre acciones de los bancos en estos países en desarrollo del sur. Y sí podemos ver que con la excepción de Rusia, los demás… soy buena yo para esto, ¿eh? Con excepción de Rusia, ¿dónde estás? Aquí estás, ¿sí? Prácticamente los otros países todos están por arriba del rendimiento cero e incluso muy concentrados en rendimientos por arriba del 10% del capital accionario. Entonces es un nivel de ROE mucho más elevado, del doble por lo menos en promedio, que el que se mantiene en los países capitalistas desarrollados, que tomé aquí en cuenta. ¿Ya 5? Perfecto. Ya vamos a cerrar. ¿Qué significa austeridad? Les quiero recordar que el seminario del año que viene justamente vamos a trabajar políticas de austeridad. Es importante, pues, los perfiles que cada una de las políticas de austeridad va tomando país por país, y es importante considerar las consecuencias muy específicas que cada una de esas políticas de austeridad está prosiguiendo en las diferentes regiones del mundo y sobre todo del mundo en desarrollo. Pero por ahora austeridad para nosotros significa eso, depresión del crédito al sector privado, que hemos podido ver que sí aparece especialmente en los países desarrollados, pero de todas maneras distribuido de manera desigual. Descenso en el gasto público, que es lo que vamos a ver ahora, descenso en el déficit público. ¿Qué pasa entonces con el crédito a la inversión? Vamos a ver muy rápidamente. El gasto público, ahí la línea de la crisis apenas si se ve, es esta la línea de la crisis, ¿sí? Y el gasto público aumenta temporalmente en todos ellos, como lo sabemos, hasta mediados del 2009 para los rescates, y después cae en todos ellos de una manera muy acelerada, ¿sí? Lo cual está llamando la atención respecto del financiamiento que se puede estar obteniendo desde el sector público, desde el gasto público, del financiamiento a la inversión que puede estar sucediendo desde ahí, porque hay una contracción muy importante del gasto público. ¿Qué pasa con ese mismo gasto público para estos países del sur? Bueno, aquí está la crisis, aquí está la línea de crisis, y prácticamente vemos que sí, que en China ha aumentado de manera significativa, de haber pasado alrededor del 20% del producto o incluso menos, ha pasado al más del 30% del Producto Interno Bruto, el gasto público. Ya era pues similar al de los países desarrollados, el de Brasil, o incluso un poquito por abajo el de Brasil, ¿sí? Pero en todos ellos encontramos que ha estado creciendo, excepto en la India, donde ha venido descendiendo el nivel del gasto público, pero se mantiene por arriba del 25%. Entonces, el financiamiento otorgado a la actividad económica y a la inversión por parte del gasto público ha tenido un poco más de alivio, vamos a decirlo así, un poco más de espacio en estos países que en los países desarrollados.
¿Y qué pasa con el déficit público en los países desarrollados? Bueno, a pesar de la contracción enorme del gasto, el déficit público que se amplió muchísimo. ¿Qué hice? Ush. Perdón, Hilda. Es que soy un poco… No, es pura torpeza mía, no es que no sirva esto, sí sirve. El balance del sector público, pues, en los países desarrollados ha disminuido después de la crisis, obviamente, porque utilizaron recursos deficitarios para fondear a las pérdidas de los bancos y a los bancos mismos, ¿sí? Pero lo han reducido enormemente, lo cual quiere decir que no hay financiamiento público para la expansión de la inversión y para el financiamiento de la ganancia. Y en el caso de los países del sur, hay más bien una ampliación, una tendencia a la ampliación del déficit público, que nos estaría hablando justamente, especialmente de algunos países, como en el caso de Brasil, o bien de una expansión del financiamiento a la inversión, o bien de una expansión, porque este balance del sector público no está contemplando ¿cómo se dice? Es el total, no es el primario. Un minuto, ya se acabó. Tarjeta negra. ¡Ey, qué bien! Miren, llegué a la tarjeta negra en su momento. Entonces, solo quiero recordarles que este año es el aniversario de Ola Financiera, que esperamos que todos nos ayuden a festejarlo con nosotros. Gracias. Nada más el nombre. Entonces, Alicia, ¿me tengo que quedar o me bajo? sí. Al final. Después de las 3 presentaciones. Que lo podemos molestar con que bueno, lea todo, es que somos 3 y leer las ambulancias es como nada más nuestros nombres y es tan amable. ¿Se puede? Si quieren. Sí, lo que pasa es que es O ya como es para informado. que, sí, y también para que los chavos se acerquen, ¿no? Con lo que trabajen y se acerquen con quien les interesa. Está bien, ya le dije. Gracias. Hola. Me dice que no lea todo el currículum de todos, pero sí lo voy a leer porque creo que es para que los chavos se acerquen según los temas que trabajen. Oh, trata de brincar. ¿Quién te dijo, Edgar? No sé. Ajá, que no quería. Sí. Que acaben ahí. Bueno, vamos a continuar. La siguiente ponencia es los BRICS y la hegemonía financiera global, reorganización de la arquitectura financiera y el creciente papel de los BRICS. Esta ponencia está presentada por Alejandra Cabello, Edgar Ortiz y Miriam Sosa. Me habían pedido que omitiera la lectura de las semblanzas académicas, pero me parece que es fundamental para que los chavos que están interesados en alguna temática puedan ver cuáles son los temas que trabaja cada uno de los presentadores y se puedan acercar al final
de las presentaciones por si les interesa algún tema en específico. Entonces, le voy a dar lectura rápida, nada más algunos datos. La doctora Alejandra Cabello es profesora de la Maestría en Administración Industrial de la Facultad de Química del área de Finanzas de la UNAM, tutora del programa de posgrado en Ciencias de la Administración y tutora del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1997 obtuvo su doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en 2009 obtuvo el grado de doctora en Ciencias Financieras, otorgado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Administrativas de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. El doctor Edgar Ortiz es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tutor del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y tutor del programa de posgrado en Economía, ambos de aquí de la UNAM. Obtuvo su doctorado en Finanzas y Negocios Internacionales en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Ha publicado extensamente a nivel nacional e internacional en libros y revistas especializadas en economía y finanzas. Al presente es co-tutor de Frontiers and Finance and Economics, es miembro del número de la Academia de Ciencias Administrativas de México.